Y estamos en contacto a continuación con Leonardo García, presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay. Leonardo, bienvenido a Informativo Sarandí. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Bueno, muchas gracias por atendernos. Escuchaba usted a Dobat recién. ¿Qué le parece lo que es? Dárdano, perdón, que hacía referencia a la sangría de la industria y su preocupación por el tipo de cambio. ¿Qué opinión le merece? Bueno, hay cuestiones que son compartidas, ¿no? Por Ujú. ejemplo, la sangría de empresas es algo que yo no lo llamaría sangría, pero sí es verdad que estamos viviendo una última época y principalmente el último año donde han cerrado han cerrado varias empresas que han causado mucho impacto, ¿no? Ujú. Entonces, obviamente que eso genera una preocupación. ¿Esto puede cambiar de alguna manera con las medidas anunciadas por el ministro de Economía y el presidente de la República a propósito de competitividad e innovación? ¿Qué le parece? Bueno. Creo que no va a cambiar con esas medidas, pero sí creo que son importantes porque son el inicio de una búsqueda para la mejora de la competitividad. O sea, yo creo que acá lo más importante de la conferencia de prensa del ministro de Economía con el presidente la semana pasada es que el Uruguay reconoce que tiene un problema en competitividad, ¿no? Que no estamos siendo competitivos y que hay que trabajar en políticas que apunten a mejorar la competitividad. Yo creo que eso es lo más importante, porque uno empieza a resolver los problemas cuando los reconoce que los tiene. Entonces, creo que fue un mensaje significativo y bueno, ahora hay que seguir trabajando en un montón de medidas que apunten al mismo objetivo, ¿no? ¿Y Que es usted cuál la le parece mejora de que la es competitividad. urgente? ¿Qué medida es urgente? Más allá de los anuncios del gobierno de los últimos días y esta ley que se busca aprobar cuanto antes. ¿Qué medida urgente usted coloca sobre la mesa a esta hora? Bien, hay varias. Para mí el Ujú. problema de la competitividad es un problema estructural que tiene el país y cuando un problema es estructural hay que abordarlo con varias medidas. Eh, yo creo que es muy importante que el país aborde cuanto antes el tema de los costos energéticos. Hay muchas industrias que deciden sus inversiones de acuerdo al costo energético y hoy en la región tenemos la energía más cara y no somos competitivos en cuestiones energéticas. Y encima Uruguay hizo una transformación de su matriz energética que no redundó en una baja de los costos. Entonces creo que es muy importante cuanto antes abordar los costos energéticos. Después creo que el tema de la desburocratización del Estado, que algo se nombró, y los costos del Estado es muy importante para nosotros, para la mejora de la competitividad. Porque en el fondo, cuando hablamos de que el Uruguay es caro, la gran parte de ese Uruguay es claro, está explicado por el costo del Estado, por el peso del Estado, que no vemos que realmente se aborde como forma integral cómo pensamos en un presupuesto, en dos presupuestos, no solo en un periodo de gobierno, sino en más de uno, cómo llegamos a bajar el costo del Estado, a reducir el déficit, que creemos que es el centro de la mayoría de los problemas. Después hay varias medidas micro que creo que hay que abordarse, el costo de trámites en el Ministerio de Salud Pública para el registro de productos, Ujú. los trámites en las intendencias. Creo que hay muchas cuestiones que hacen a la competitividad, ¿no? Ahora hablaba de lo energético, también lo nombró Julio César Lestido cuando hablamos con él, y lo están nombrando los productores. ¿Cómo vienen esas negociaciones con UTE? El gobierno se apresta, por ejemplo, a presentar mejoras en la ley de riego y apuntarían por ese lado. ¿Han tenido alguna noticia con respecto a poder tratar ese tema puntual? No, por lo menos nosotros de la Cámara de Industria en temas energéticos no hemos tenido nada, cero, Mm. le diría. Nosotros no hemos visto un avance, ni siquiera un Ujú. planteo formal de decir, bueno, ¿cómo ideamos un plan desde el gobierno de Uruguay, del centro de Uruguay, para decir en el mediano plazo cómo llevamos las tarifas energéticas a valores de mercado, por lo menos en la región? Eso no, Ujú. por lo menos que yo he tenido conocimiento, no existió. ¿Para ustedes lo laboral es un tema también? Sí, sin duda.
A ver, sin duda que la conflictividad laboral, sobre todo en la industria, es mucho más importante que otros temas y eso lo tendríamos que abordar cuanto antes. Que empresas que pagan altos salarios para la media del Uruguay sean las que más conflictos tienen, las que tienen paros recurrentes, la verdad es una pérdida de competitividad y muy importante. Y a la hora de tomar decisiones en cuanto a la inversión, eso pesa también. Entonces creo que el tema de la conflictividad es muy importante, no solo de la industria, sino de servicios que tienen que Mm. ver con la industria. Por ejemplo, el tema del puerto, que no sabemos qué pasa con eso, qué va a pasar con el puerto o estar en vilo con los problemas de conectividad que eso genera. Ujú, eh, Creemos que es muy importante y es decisivo a la hora de ujú. hacer ¿Y inversiones. a qué cree que responde esa conflictividad cuando usted dice, bueno, hay salarios que están por encima de la media del país? Entonces, ¿a qué responden los conflictos, básicamente? Yo creo que durante mucho tiempo, por ese poder que se va generando en ciertos sectores que capaz que históricamente anduvieron bien, se van generando presiones y el sector empresarial fue cediendo a esas presiones y hoy están pagando salarios que no están acordes a lo que paga el mundo del trabajo en esas áreas o con esas capacidades. Y seguimos en la misma línea, seguimos presionando, presionando, Ujú. presionando eh, en empresas que cumplen con sus obligaciones, ¿no? Porque yo entiendo, puedo compartir o no, pero entiendo cuando se instala un conflicto porque hay alguna empresa que no cumpla con sus obligaciones, pero Ujú. no voy a ese caso. Yo voy a las empresas que pagan altos salarios, que tienen muy buenas condiciones laborales y aún así viven en conflicto casi permanente. El sector lácteo es uno de ellos, el sector frigorífico es uno de ellos, y así le puedo comentar varios sectores que desestimulan la inversión. Porque si yo estoy todo el tiempo en un sector o en una empresa donde hay conflicto, donde no sé si la planta va a estar abierta o no, donde tengo problemas todo el tiempo, es muy difícil que tenga ganas de seguir invirtiendo en ese negocio. Y eso es una realidad que pasa. Entonces yo creo que en el sector laboral tenemos mucho para mejorar, mucho para trabajar y depende solo de nosotros, no depende de otro país, no depende de nadie, depende de nosotros de entender que eso es un punto importante y que lo podemos trabajar. Creo que el tema laboral hay varios temas, uno es la conflictividad, el otro es el ausentismo. Hay sectores donde el principal problema es el ausentismo. El otro día estaba con una gremial y me comentaban que en la media de ese sector hay un ausentismo del 30%. Es inviable llevar adelante un negocio con un ausentismo de esa cantidad de gente, ¿no? Porque nos obliga a tener un sobrestock de recursos humanos y va en contra de la competitividad del negocio. Entonces creo que en esa área tenemos mucho para trabajar. ¿Qué opinión le merece este proyecto que se analiza en el Ministerio de Trabajo de que las empresas den un preaviso cuando estén pensando en reducir su plantilla o en retirarse del mercado, ¿no? Y aprovecho para preguntarle también por qué se van estas empresas internacionales. Hoy dábamos la noticia de una tabacalera en Florida. ¿Qué pasa ahí? Bien. Primero, el convenio 158 de la OIT. Lo primero que quiero aclarar es que no solo se reduce a un tema de preaviso, hay muchas implicancias más. A veces se lo vende como no es solamente un sistema de preaviso y no, es mucho más. Nosotros creemos que es un instrumento para judicializar lo que sea despidos y eso termina siendo una barrera de salida. Y muchas veces cuando queremos generar barreras de salida, lo que estamos haciendo es generando la misma barrera de entrada de inversiones. Y en un momento donde Uruguay necesita que ingresen inversiones, creemos que esto es totalmente perjudicial. ¿Por qué Es un judicializa conve- despidos? Porque tenés que avisar, porque el trabajador puede recurrir eso, puede ir a la justicia, hay que demostrar que yo tengo que me pone la carga de la prueba de demostrar de por qué tengo que despedir al trabajador, ahí empieza toda una serie de negociación y creemos que eso
es un instrumento para judicializar, para complicar, y muchas veces las empresas que necesitan reestructurar, que necesitan hacer eso para adaptarse al mercado, a las condiciones que el mercado le impone, es vital para seguir con vida. Entonces, lo vemos como un obstáculo más. Y de hecho, es un convenio que tiene más de 40 años y en toda la OIT alrededor de 30 y pico de países fueron solamente los que lo ratificaron, ¿no? Entonces, eso demuestra un poco que no es un convenio que sea generalmente aceptado por los países que integran la OIT. Y además hay una realidad, cuando obviamente que es doloroso hacer un despido o tener que reestructurar una empresa, pero el trabajador en Uruguay tiene las condiciones para afrontar eso, que es, por ejemplo, el despido. Un trabajador cuando se queda sin trabajo goza de un despido. Después tenemos el seguro de desempleo. Después tenemos el INEFOP, que ayuda a reconvertir a ese trabajador que se quedó sin empleo. Con lo cual creemos que en Uruguay no es algo necesario, pero que sí sería perjudicial en cuanto a la hora de instalarse una empresa. Sí, yo había escuchado con atención como usted decíamos que el cambio de matriz energética no bajó los costos en Uruguay. No le quería preguntar brevemente ¿qué respuesta le han dado cuando usted plantea estos temas? Porque es una pregunta que mucha gente se hace. El cambio de matriz energética no bajó los costos. La verdad que nunca tenemos respuesta sobre este tema y no es algo que venimos planteando ahora. Yo le diría que hace 2 gobiernos atrás que venimos con el mismo tema del costo energético, ¿no? No hay respuesta. ¿Cuál es mi opinión? Y si yo tengo un déficit fiscal tan grande, si el Uruguay sigue gastando más de lo que genera, ¿puedo aplicar una política para bajar las tarifas eléctricas cuando en realidad cuando una empresa del Estado tiene renta, va a rentas generales? Entonces yo creo que por eso decía antes que lo principal, lo más importante y lo que hay de fondo es mejorar el gasto del Estado. Tenemos que ir hacia un Estado. Lo que está sucediendo en las empresas tiene que pasar en los gobiernos departamentales, gobierno nacional. Tenemos que ir hacia una eficiencia del gasto, porque si no, en definitiva, lo terminamos pagando todo. Cada vez vamos a tener que pagar más impuestos. ¿Sabés lo que le quería preguntar? Un detalle que no Sí. es menor, porque estamos hablando de una cantidad de temas cercanos y hay otro que es global y también es cercano y es la guerra en Oriente Medio. A esta hora el barril Brent está en el entorno de los $110. O sea, todo lo que hablamos, ¿cuánto está condicionado por esta guerra y esta situación energética? Dejamos de lado toda la parte humanitaria, la cantidad de gente que está muriendo. En materia energética estamos hablando de $110, $112 el barril de Brent a esta hora. Sí, el problema de los costos en Uruguay no tiene que ver con esta guerra, viene de hace tiempo. No, está es bien. histórico Digo por lo que estamos. vendrá. Y ahora corremos el riesgo de agravar. Claro. Obviamente, cuando usted es más competitivo, cuando un país es más competitivo, tiene más capacidad de afrontar estos saltos o estos desfasajes en costos internacionales. Cuando usted es menos competitivo, esto lo afecta más bruscamente, ¿no? Hoy ya estamos sufriendo estos temas. Por ejemplo, en la industria petroquímica, en todo lo que es producción de plástico, esto tiene un impacto, le diría, hace tiempo que la materia prima, no sé, en una semana desde que empezó este conflicto, en una semana aumentó como un 30% el costo de la materia prima y hay problemas de abastecimiento. Entonces, en la medida que este conflicto se extienda en el tiempo, obviamente va a tener un impacto importante. Y puede derivar también en algún aumento de la inflación, que veníamos con una inflación bastante baja y por debajo de la meta. Un conflicto de este tipo puede impactar en algún puntito en la inflación hacia arriba, debido a que precios internacionales y faltante de algunos productos pueden empujar eso
hacia el alza. Leonardo García, le agradecemos especialmente su tiempo esta mañana aquí en Informativo Sarandí. Ha sido muy amable. Muchas gracias a usted. Será hasta la próxima, el presidente de la Cámara de Industrias.